Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Estamos al aire ya con algo personal. Nuestro invitado hoy, destacado periodista, premiado periodista e inquieto periodista, diría yo, que ha estado en hartos medios, escritos, radiales, televisión. Felipe Bianchi está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Felipe, Juan Carlos. ¿cómo estás tú? ¿Cuál fue la última vez que te dijeron Juan Carlos? ¿Sabes que hay gente que me lo dice acá? ¿Todavía? Porque creen que le da formalidad al asunto. Y hay gente que... Don Juan Carlos. Pero hay gente que no sabe, me llama Juan Carlos. Don Pollo, No, me pues, dicen. por eso. Me han dicho Patito incluso. Don Pato. Don Pato. Esa gente que se Con confunde. cariño. A mí me dicen Guarelo. Oh, yo la última vez te vi con menos canas. Tengo más. Estoy ¿Cuándo feliz, empezaron? ¿no? ¿Hace un par de años? Yo creo. Sí, es repentino. Dos, 3 años. Antes de partir a Nueva York. Antes de partir. Ahí Ya empezaron. tenía cana. Ahí. Las primeras veces que uno se corta como bien cortito Sí, y se da cuenta que abajo hay pura cana, No queda otro. pero a mí me gusta. Si yo pudiera elegir, me gustaría ser como el Nico de la Reina, tener el pelo entero que no. Te creo. Vamos a conocer la historia de Felipe Bianchi en la siguiente biografía, que es tradicional y la gente se sorprende con las fotos, los videos. Ahí va, mira, dice así. Felipe Eugenio Bianchi Leighton nació el 27 de mayo de 1965. Estudió en el Colegio San Juan Evangelista en la comuna de Las Condes. Luego entraría a estudiar periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se va a titular. Hay que contar que fue creador y editor también durante los primeros 4 años de la zona de contacto de El Mercurio. También fue editor en el mismo diario la sección de deportes. Fue profesor de la Escuela de Periodismo de la Pontificia y ha escrito también columnas en la revista Ya, revista Mundo Diners, revista BTR, Diario La Nación, Rolling Stone Chile, El Gráfico Chile, etc. Además hay que contar que una selección de dichas columnas periodísticas le permitió en julio del 2015 publicar el libro Contra el Tránsito. En televisión trabajó un par de años en TVN, pero se hizo conocido con la lista del programa Caiga quien caiga de Mega en sus primeras 3 temporadas. Luego reemplazó a Aldo Rómulo Schiapacase en el programa La Última Tentación de Chilevisión. Queremos contar también que fue en marzo del 2014 que se unió al panel del programa Tolerancia Cero en reemplazo de Cristian Bofill. En 2016, tras regresar de Estados Unidos, recala en Mega para unirse al equipo deportivo, principalmente motivado para comentar los partidos de la selección chilena, caramba. Trabajo que hoy comparte con sus columnas en La Tercera y en Radio Sonar. Su biografía, su trayectoria como periodista deportivo, su nuevo libro Chilenos de Corazón, su día en Nueva York, todo eso y mucho más lo vamos a conversar aquí junto a Felipe Bianchi en Algo Personal. Estoy tuyo, Algo Personal. Gracias por venir nuevamente, Felipe. Desordenémonos en la conversa, porque yo siempre parto como por el colegio, el barrio y todo. ¿Cómo eras cuando niño? Claro, partamos por acá. Es que esto me llegó ayer Ya. y me pareció... O sea, no lo compraste. No, de hecho quiero agradecer a Jimena Carrasco, la subgerente de marketing de Editorial Zigzag, Sí. que lo envió, y para poder tener tiempo para observarlo. Me gustó el trabajo, fíjate, entre la fotografía, porque es un formato, como te dijera yo, más fácil de llevar, o sea, es como para jóvenes también, para niños casi. Para jóvenes y niños, claro. ¿Cierto? ¿Es por ahí? Tiene un nombre técnico eso que es como... No me acuerdo en este momento, pero es información e imagen, todo junto. Eso es, porque tiene mucha fotografía, corazones rojos. De hecho, esa es la única parte del libro realmente de pluma, digamos. de texto escrita, puro. Claro. Claro, Es Chileno la de Corazón se llama presentación. este libro, grande deportista de nuestra historia. ¿Esto lo fuiste incubando hace rato o es un pedido que te hizo la editorial? Estaba en Nueva York cuando me mandaron un mail, ¿Ya? ¿sí? La editora general de Zigzag que me dijo, tengo la idea de hacer este libro, ¿te interesa a ti? ¿Ya? Y según ella pensando que le iba a decir que no, porque está en Nueva York, no sé qué. Estaba ocupado. Y, Año sabático. sí, y me tincó mucho porque la idea era muy bonita, justamente es una especie de compendio para que pueda estar en las casas de cualquiera, Ya. pero también que lo puedan leer niños, viejos, jóvenes, porque además la lógica es la elección de quienes están en Claro. el libro, pero también el registro de cada una de sus marcas, y todo, o sea, si en algún momento Investigación, tú tenés po. dudas, ¿cuántas veces fue campeón Vidal? ¿Cuánto lanzó Marlene Arens cuando lanzó? ¿Quién fue la primera? que Tiene algo fue? estadístico en el fondo. Mucho de dato estadístico también. Oye, pero es harto trabajo, que parece un trabajo de edición en términos de Nos fotografía. demoramos 2 años. Un año. 2 años. 2 años. No, porque ahí hay que ir respaldando cada dato, ¿no? Bueno, Ya, pero espérate. al punto que dijimos, para que esto no tenga errores, no basta solo con la información de revistas Ajá. antiguas, no sé qué, vamos al Comité Olímpico que tiene las actas de cada uno desde los Juegos Olímpicos del Ajá. 30. Entonces, además colaboró mucho en eso para certificar los resultados, las marcas, las fechas, el Comité Olímpico. Entonces, es un libro donde también hay una certificación por ese lado. ¿Cuál es el desafío de cada, no solamente tener un criterio para encontrar los más destacados y no dejar algunos que se podrían haber quedado, Que pero se quedaron. probablemente? Que se quedaron, porque esto tiene un espacio, un límite. Y básicamente como que la valla que había que pasar era haber tenido más éxito internacional, no solo local. Ah, ya.
Y Es los el que sedazo, están tienen que ver con ese. Ese es de alguna forma el sedazo. Y fue un trabajo de harto tiempo. Para un poco, es un homenaje a los que Sí, consiguieron yo las algo te cosas que leí ahí consiguieron. los héroes chilenos no son solo soldados que entregaron la vida. No, pues uno dice, de hecho claro. lo peleamos en la editorial. Pues yo quería ponerle héroe al tipo, ¿Ya? y me dijeron, no, los héroes son los soldados. ¿Cómo los héroes son los soldados? Héroes deportivos, po. Hay héroes deportivos, obviamente, y héroes de un país también, si son los que corren, los héroes son los que corren la frontera, no solo militares, sino, o políticas, son los que en algún momento dicen, oye, ¿y si trato de lograr tal cosa? Por ejemplo, hay muchas cosas que uno se le olvidan con el tiempo que nunca supo, sobre todo los más jóvenes. Hubo alguien que fue número 1 en el tenis mundial antes del Chino Río, que era mujer, y que fue en la década del 30. La Anita Lizana. Anita Lizana. Sí, pues la Anita Lizana fue número 1 en el ranking mundial de tenis femenino. Tú me vas a decir que era otra época, que había quizás menos mujeres que es jugaban. que ese da lo mismo. argumento aplica y no sirve. Ganó el Abierto de Estados Unidos, que en esa época se llamaba Forest Hill. Llegó a semifinales en Wimbledon y en Roland Garros el mismo año. Y fue número 1 del tenis mundial, chilena. Salida de quinta normal, medía 1,50 m. Hizo una vaca para poder viajar a jugar a los 16 años a Estados Unidos. Y terminó siendo número 1. Buena historia. Se olvidan esas cosas. Ya, pero este gusto por la investigación y por el periodismo deportivo, ¿de cuándo viene, Felipe? ¿Del colegio, del San Juan? Yo he tratado de ponerle una fecha, pero yo diría que por lo menos desde los 9, 10 años. Claro, porque uno te lo seguía, no sé, la revista Estadio. Y Leía el guardaba- estadio, leía el gráfico, guardaba Llegaba a la revistas. arcilla, qué sé yo. Leía el diario todos los días de partida. Y partía por las partes deportivas. Ya, pero eso Mi que- abuelo. Ah, Mi abuelo. Vamos partiendo de eso. ¿Hay alguien que uno le va pasando los suplementos, Mi agarrar abuelo. el diario y pasando no sé, desde el Icarito, por decir? Yo me acostumbré para siempre. Yo cuando despierto en la mañana estoy nervioso porque siempre estoy pensando si ya está el diario debajo de la puerta. Ahí te gusta papel. Papel, no, papel total. Ah, papel, mira. Papel. Yo peleo en el canal con eso, por ejemplo. Me dicen, ponte, te mandé los datos para el partido mañana en el Ya. celular. Y digo, ¿qué datos en el celular, weón? Carpeta, con los logos de los dos equipos, los nombres de te para gusta, arriba y sí. para abajo. Tinta y papel. Me gusta tinta y papel y me gusta, se me hace más fácil además, porque es más fácil. No guardar, seguramente, pero es más fácil cuando tú estás, por ejemplo, en una mesa como tú y tenés que buscar, sabíais que los resultados anteriores de tal equipo están en tal parte, sabéis que están en esta hoja. En cambio, empezar a buscarlos de nuevo y pasar. Claro, Es distinto. lo que le llaman archivo y documentación. ¿Ah? Soy viejo, pues somos viejos. Funciono de la misma manera yo. O sea, todavía tengo, mi agenda es a lápiz. Yo anoto las cosas, ¿no? ¿Que hay otro tipo de agenda? Pero Yo, es que hoy día yo borro, tú borráis después lo que hiciste, ¿no? Lógico, voy poniéndole. Primero Ya, le pongo. pero aquí te cago. Yo ¿qué? borro con liquid paper. No, te pasa. Para que quede la página blanca de nuevo. No, yo tengo gomas de borrar todavía. Y Ah. yo escribo con grafito. No, yo Cáchate, yo grafito comparto. para poder borrar con goma de borrar. Buena, ¿Cómo te dejé? buena. Ya, pero Mejor. son métodos. Pero a ti la cosa de entre que tu abuelo y tu viejo abogado, ¿no? Mi papá es abogado y no le gusta el fútbol, así que no, Ya, no pero- tiene pero- nada que ver con pero eso. le metió Pero un sí la poquito- lectura. Ah, a eso, y le puso rigor un poquito ahí a la biblioteca, había libros en la casa. Había siempre libros en la casa, pero además yo viví con mi abuelo y con Ah. mi abuela. En una etapa de mi vida que mis papás se habían separado ¿Ya? y que estábamos en horarios distintos en el colegio con mi hermano. Y mi mamá trabajaba. Si se iban los dos, digamos, mi hermano al colegio en la mañana y mi mamá a trabajar, me quedaba solo. Entonces, para abuelo. que no pasara eso, ¿Y para qué el abuelo? ¿El de el papá de tu mamá? El papá de mi mamá, Ya. Eugenio Leighton, que vivía ahí cerca del barrio Conchitoro, cerca de la sede de Colo Colo y cerca de la NFP, Sin fuego. que me han dicho, maravilla. Y yo me tomaba todos los días en la mañana, de hecho me iba a dejar él durante largo tiempo. La Ah, Colón bueno, Oriente, abuelo. así de bueno era. Cercano. La Colón Oriente, lo tomábamos en Brasil y cruzaba todo Santiago para llegar al San Juan que estaba en Colón con Manquehue. Sí, pues. Y después ya me volvía solo. Y él me metió el gusto por muchas cosas, entre ellas el fútbol, íbamos juntos al estadio, ¿Y de qué equipo era tu abuelo? Colo Colo, igual que yo. Mira, Me hizo socio Colo Colo muy chico, ya no soy socio por supuesto. esa historia es buena porque... Bueno, nos vamos a meter ahí. Mira, me indican que tenemos que ir a la primera pausa comercial. Ya. Tú caché en la tele. La vamos a hacer lo más breve posible. Son 2-3 minutos y volvemos con Felipe Bianchi Leighton para seguir hablando de su carrera y también de los deportes y lo que nos convoca esta noche. Vamos a la pausa y volvemos. Ya, estamos de regreso, aquí en algo personal, me voy rapidito para no perderme nada, estamos junto a Felipe Bianchi. Los diarios, Los diarios, hablábamos de los eso. montones de diarios. Se A mí me archivaban. pasaba,
Yo ya no, ya después de chico, ya trabajando, ¿Ya? por ejemplo, una imagen que tengo muy viva, que es algo que ya se perdió, era que en las casas se juntaban los diarios, no para limpiar la mugre O los el vidrios. agua, los vidrios, sino porque los mantenías y volvías a ellos de tanto en tanto. Pero me pasaba, ponte tú, cuando viajaba, ya trabajando, a un mundial, que duran 30 días, 35 días. Yo llamaba a mi mamá y le decía, guárdame los diarios, porque no había internet. Y cuando volvía a Santiago, lo primero que hacía era ir al lote de 30 días de diario para ponerme al día de lo que había pasado en Chile, lo que se había escrito en espectáculo, en deporte, en cultura, porque si no quedaba un poco perdido, porque no había, estaba yo en Italia y estaba yo en Italia, Claro. que ese fue mi primer mundial, el del 90, y no había conexión con Chile, ninguna, no había internet, no tenía cómo meterte a la Es información. difícil imaginar ese mundo ahora. O sea, yo le explico a mi hijo, no lo puede No, no, creer. no, no, no cachan. Pero cómo no sabía lo que había pasado. Y llegaba a leer el diario. Y yo la noche que llegaba, no dormía. Porque iba leyendo. Lunes 1 de julio. Martes 2. Hasta que terminaba. Y leía los suplementos. Ya, pero, leía espérate, todo. pero eso habla también de rasgo obsesivo. Un poco. Sí, Pero ya, pues, pero eso, ¿cuándo te das cuenta? Por eso te preguntaba yo cuál fue, aparte de este abuelo buena onda que te metió en el deporte, le gustaba el fútbol Y en la lectura. y en la De lectura. los diarios. ¿El colegio fuiste buen alumno? Pero normal, 6-2. Eh, No estudiaba mucho. Ya, normal bueno, digamos, 6-2. Po. Sí, pero en general. ¿El San Juan cómo era exigente? Tenía de todo. Compañero había sido compañero tuyo, ¿no? Era un poquito mayor que tú. Bastante mayor que yo. Bastante. Unos 5 cursos por lo menos. No No. tanto. Em, Pero era un colegio progre, me acuerdo yo. Era un colegio progre en mi época, que fue la época después del golpe, digamos. Ajá. Había de todo, digamos. Había Sí, po. hijos de militares, había gente muy de izquierda, pero era muy abierto en esos términos. Y también socialmente, podía tener sí. papás separados, eso era. Y énfasis en lo social. Yo me acuerdo que los muchachos los metían en onda con la Mucho. sociedad, no estaban en una burbuja. El San Juan tenía esa educación. Mucho y era muy, muy abierto. Yo tengo solo buena memoria del San Juan. De hecho, yo los últimos 4 años del colegio no los pagué. Porque mi papá no tenía trabajo, había sido exonerado, ¿Ya? y no los pagué. Y mi hermano tampoco. Y después mi hermano chico volvió a entrar, o sea que podrían haber dicho, estos buenos no pagan nunca, no los metan. Eso, claro, se pasó. Pero mira. no, sí. Pero a cambio había que tener una cierta excelencia académica, porque además si eras pastero o mal portado, desordenado. No, pero es que ahí te habrían echado igual, pues pagar a yo no. ¿Y deportes practicaste? Jugué fútbol toda mi vida. Ah, el fútbol, En la pero selección ya. del colegio. Jugaste. Jugué en la selección del colegio, lo que en rigor no significa nada, porque o sea, íbamos a jugar al San Ignacio, perdíamos 9-0. Jugábamos con el San George, perdíamos 12-0. No era Pero mucho. de repente le ganábamos al seminario, No es poco. que era del barrio. Empatábamos con el Nido de Águila. ¿Y en qué puesto jugabas? Jugué de todo porque costaba juntar los 11. Polifuncionales. No, muchas veces no llegaban los 11. Ya, al arco, Felipe. No, al arco, Al arco no. No, porque era fútbol, entonces no. Ya. Pero normalmente era defensa, que es donde estamos siempre los un poco más malos. Yo digo que estamos los que queremos controlar Es todo. verdad eso. No, porque desde atrás se ve el partido entero. Sí, pues. Los No, y gritones, la pelota que venga recházala nomás. los gritones están atrás. Claro. Tú eres el No que- le crea, no le Muévete crea. para allá, esto, Claro. esto, otro. Un Figueroa, un Quintano. Exactamente, pero no es de ese nivel. Oye, y ¿Y en la cuando universidad también jugué? Sí, pero cuando diste la prueba de aptitud, ¿qué opciones tenías? ¿La primera fue periodismo? La primera, Sí. di 2 veces la prueba. Y fue muy divertido porque las 2 veces saqué el mismo puntaje en verbal, el mismo. Exacto, 7.95, una mala. Ah, pero te pasaste. En verbal, me fue más o menos bien en matemática y la primera vez mal en historia. Historia y geografía. Historia y geografía. Entonces, uno que cuando joven es un poco hueón, yo dije, ¿qué hago? Porque quiero entrar a periodismo, lo único que quiero es periodismo. Incluso quería solo periodismo en la Católica, no sé por qué. Había 2 universidades en esa época, no había privada. Digo, ¿qué hago? Me fue mal en historia. Estudio historia. Mira el hueón tonto, ¿qué tenía que ver una Dices, cosa tú con eres la otra? historia porque te cambiabas por dentro. Siempre decían eso. No, yo estudié historia para que me fuera mejor en historia en la prueba de aptitud. Mira la ¿No estupidez. hiciste preuniversitario? No, dije, me Ya. fue mal en historia, Historia. obvio, tengo que estudiar historia. ¿En la Idiota. Católica? Y estudié historia en la Católica. Sí me había ido mal, pero no quedé por 3 puntos, o sea, saqué 7.20 puntos de Claro, promedio. promedio. Y no quedé, porque entraban 30 en la Católica y 30 en la Chile, Sí, en esa época. Estaba cerrado por razones políticas Valparaíso y Concepción y no había privadas todavía. Entonces estudié un año historia, que fue el único año que he estudiado en mi vida, en rigor. Historia y geografía era en esa época. Y después di la prueba y me puedes creer que me fue mejor en historia Obvio. y quedé, po, Qué bueno. al otro año en periodismo. Pero Oye, esa segunda vez, esa cosita que se llenaba con las postulaciones, Ajá. en mi caso Solo periodismo. eran 10, decía periodismo, Universidad Católica, ni siquiera Nada Universidad de más. Chile.
De hueón, no sé por qué. Y cuando entraste al Campo Oriente, ¿te hallaste en este Al artero? tiro. Había gente tan Hubo linda. una buena generación en tu curso, pero además te gustó jugar la pelota al tiro, parece. Esas son imágenes que tenemos. Del limón mecánico. Vaya este homenaje para los hombres que en la cancha del Campus Oriente Cacha. dieron su cuerpo y alma Eso soy yo. a la obtención del primer título La guitarra para Iván el limón Valenzuela. mecánico. ¿En serio? Sí, pues. Uno es inverso, ¿no? Eso Iván Valenzuela. 18, 19 años. Mira, ¿Es Iván, po? Iván, ahí está. Oh. Qué buena idea. Estamos hablando del año 84, 83, 84, por ahí. 84, 85, quizás es esto. De más, po. Teníamos campeones todos los años que estuvimos ahí. Juan Pablo Rojas, Alberto Cuenza, Marcelo Simonetti, gran escritor. Ahí está el Toño Prieto, le ganamos. Simonetti Sí, también estaba en tu curso. pues, y en el equipo. Ah, pero qué buena historia. Lucho Brel, esa es la Karen Poneche, que después fue ministra. El Loco Said, Ferrari. Said, el mismo que El dio la vuelta al mismo, mundo, el que mismo. alguna vez estuvo hasta en Cajones, me acuerdo, Said. Sí, Yo ahí lo conocí, que ahora hizo unos documentales bien interesantes sobre viajando por el mundo, las brillante, crisis brillante. y la guerra y todo ese tema. El Loco Said. Estaba también Aguadba, que hoy es el de Amor de Papá, de Sí. su organización. Claro, David Aguadba. David Eduardo. Ah, qué buen lote. Lucho fue. Brel, analista de televisión. Ese era el limón mecánico. Oye, cuéntame un poco, ya más allá del fanatismo el que se instauró también en la universidad con el fútbol, uno está estudiando periodismo, pero no tiene claro si va a dedicarse al espectáculo, si va a dedicarse a la política. No, De a mí hecho, me- de a hecho te mí- diste varias vueltas tú. Y es que yo siempre discuto eso. Yo soy periodista, no soy periodista de deporte. A mí me gusta el periodismo. Ya. Y he estado en varias facetas del periodismo en distintas etapas. ¿Dónde hiciste la práctica? Hice la práctica en la revista Triunfo de la Nación, cuando se creó la revista Triunfo. Y eso fue una gran ventaja para nosotros, para nuestra generación, te incluyo, perdón que te Ujú. incluya, aunque tú eres mucho menor. No. Sí, sé Tengo que- un año sí, menos. sé que no, pues, si un estás en la año misma menos que tú. época, en la Chile. Como no había más universidades, como no había más, Mm. no había privadas ni nada, nos empezaron a llamar desde primero. Cuando yo salí de la Católica en cuarto, llevaba 4 años trabajando. Los mismos 4 que llevaba estudiando, porque como no había más gente, no había mano de obra, te llamaban para trabajar los fines de semana y hacíamos ¿Estás en la Nación ahí frente a la moneda? frente a la moneda. En plena época de Pinochet. Claro. Era una disyuntiva, porque el fin de semana sí hay fútbol para la revista Triunfo en la Nación, y en la semana está ahí en las protestas. A mí me tomaron preso 2 veces estando trabajando en la Nación. En la Nación. Y una en el Mercurio, en protesta. Por suerte nunca Te me cacharon. costó nada. No, sí me cacharon. Ah, pero no te dijeron Pero nada. no- No, no, esa me dijeron época como- estaban todos. Quien no estaba metido estaba en otro mundo. Ya, y la cosa es que entonces empezaste a hacer la práctica. Al tiro. Al Nunca toque. se me va a olvidar. Los 2 que nos contrataron por los fines de semana era David Aguadba Ujú. y yo. Y lo primero que tuvimos que hacer fue hacer una final de un campeonato nacional de fútbol juvenil, que jugaban Puerto Montt con los Francos. Estaba uno de los Arancilla en los Francos, Ya. Subiabre, un jugador que después llegó a la U en Puerto Montt. Y fuimos con David Abalba. Y a mí Héctor Vega Onesime, que era el director de la revista Triunfo, me dio a mí el reportaje central y a David los camarines. Entonces dijo, muchachos, sean creativos, hagan un buen título. Ganó Puerto Montt y yo titulé, y eso salió, Puerto Montt campeón. Mira, el buen creativo. Y David Aguadba tituló Camarines, Camarines. Ese fue el título de los camarines. Ah, pero le Puerto vino un Montt campeón de derrame, camarines. Nos puteó Claro. Héctor Vega encima mucho tiempo y ahí aprendimos falta que de había que ser creatividad. un poco más De que creativo. hay que darle Pero ahí vuelta. estábamos en primero. Chicos, po. En primero, teníamos 18 años. Yo Ya, entré... Ya, pero esas son como sucesivas prácticas, pero cuando ya egresaste, ahí ya se pone seria la cosa que hay que buscar pegas buenas, ¿no? No, cuando egresé ya estaba contratado por el Mercurio, Ah, mira. ¿Y en qué área? en deporte. En deporte. En deporte y hacía cosas para todo. Porque ahí estaba, me acuerdo, Iván, que estaba en espectáculos, estaba Fuguete en la zona, en el weekend, que estaba la del piano. La María Olga del Piano, que fue La nuestra... María del piano, que ella fue la nuestra que madre. además, cuando de repente capta que algo está pasando, pregunta qué proponen y ustedes proponen la zona de contacto. Iván y Alberto. Claro. Yo estaba todavía en deporte y colaboraba con la zona, hacía algunas cosas, unas Sí, pero columnas. empezaste a colaborar de manera más activa cada vez, porque Unos llegaste cuentos. No, y después casi cuando- editor. Po. No, cuando la zona se transformó en una revista, por primera Cuando vez, se agarra autonomía, hubiera un suplemento del weekend. ahí fui yo el editor, sí. Ahí me salí de deporte. Tiene un par de páginas del weekend. Era el final del weekend, la última página Claro. del weekend. Y ahí estaba Alberto con Iván y un par más y colaboradores, Ajá. porque era chiquitito. Y después se decide hacer una revista ya de 12 páginas, 16 en algún momento, 8. La zona de contacto. Y ahí me fui yo como editor. Fue interesante porque generó plumas. Po. Varios. Pero es que el equipo era extraordinario, mira, estaba
Alberto, estaba Iván, estaba Alfredo Levín, estaba el Rafa Gumucio, Sepúlveda, ¿no? estaba Alfredo Sepúlveda, estaba Ernesto Ayala, estaba la María José Viragallo, estaba Hernán Rodríguez, estaba Villota, estaba... ¿Qué año? Pablito Llanes, ¿no? Illanes, estaba, Hay muchos guionistas estaba que Sergio Lago, Mira. estaba la Consuelo Savera, estaba... Fue un semillero. Y los fotógrafos eran Jordi Castel, las portadas las pintaba la Trujillo, que después fue Sí, es pues. una gran artista. No, fue un súper semillero, no había mucho en esa época como para hacerlo. Y fue la primera revista, eso también tuvo una gracia. Fue la primera revista de diario, la primera cosa de diario diseñada por computador, y la diseñadora era la Carola Alpiano. Sí, pues. Y todo el Mercurio, que hoy se diseña, y todos los diarios que hoy se diseñan en general por computador, ese fue el primer ensayo, éramos un laboratorio nosotros. Qué buena, porque además de ahí, te diría yo que un gran número se va también a formar parte de la Rock and Pop, del canal Rock Buena and Pop, parte, Canal claro. 2. Eso lo lleva Iván en el fondo. Claro, pero Buena y parte. eso al alero de la Y Alberto. cooperativa, del canal Rock and Pop, Sí, claro. de la radio, pasa... Entonces, como que un trabasije también importante ahí de creativo y de rostros, porque Había eran de gente que escribía, pero termina siendo frontal a la cámara. Que fue triste de alguna manera porque la zona se terminó, Se despotencia. porque era una generación, Ya. no era un concepto. O sea, se fueron disgregando todos hoy día trabajando en lo mismo, todos son escritores o guionistas. Gonzalo Massa también. También, pero es que me acuerdo de otra cosa. Antes de la zona, o paralelo a la zona, fue cuando de extra jóvenes se va a la Katy Salorni a TVN y se arma NTV. Alberto, Iván, La Consuelo. La Katy, y se arma un grupo contra extra jóvenes, digamos, a competirle. Sí, po. Y no les va tan bien. Sí, po. Un sillón que hablaba, tal vez Ludwig, Ludwig, un que sillón era el muchacho de Sexual que Democracia. es como el papá del sillón rojo después de TVN, pero era un sillón así muy grande. Por eso, pero había intentonas de pasar a la tele. Ustedes eran gente de prensa escrita. Yo Bajo. nunca, yo siempre estuve al otro lado. Pues Iván se metió, yo nunca me metí al Canal 2, por ejemplo. Jamás, yo seguí en el Mercurio, hasta que en un momento dije, parece que esto ya no tiene mucho, seguí subiendo en el diario, digamos. Oye, te pasaste editor de deporte. Ya venía de deporte, después hice la zona de contacto, me pasé a subeditor de revistas, que era una locura porque eran todas. Era la revista El Campo, la Ya, Weekend. el Weekend, La revista El Domingo. Timón, la revista El Domingo, El Sábado, que se había creado recién. Hoy. hay que Más ver. deporte y espectáculo. Todo eso era Muchísimo. nuestra área, que estábamos a cargo Andrés Benítez, que hoy ya no es rector, creo, Ujú. de la Adolfo Ibáñez, y yo era el segundo. Y después se fue Andrés y quedé yo a cargo de toda la revista. Tremenda responsabilidad. Tenéis 30 años. 30. Y en algún momento pensé, y eso fue lo que me hizo salirme en el fondo, en algún momento pensé, ¿qué voy a hacer ahora? No voy a estar 20 años haciendo lo mismo, porque desde ahí, ¿Qué? ¿El director? sí, pues... ¿Cuántos años completaste en Mercurio? 15. 15. 15. Y ahí me venían toreando hace mucho rato, Marcelo Comparini vuelve a salir, con Viviano Castelló. Ahí voy a, mira, pausa nuevamente. Y a la Ya. vuelta vamos a hablar de combinado nacional, Combinado porque ahí tengo la nacional. anécdota que quería contar yo. Mira, vamos a la pausa, es breve, ya volvemos con Felipe Bianchi aquí en algo personal. La voy a contar, Es buena. Muy bien, estamos de regreso. Estamos aquí en Algo Personal junto a Felipe Bianchi. Habíamos llegado en la etapa de la carrera que ya estaba entrando a la televisión después de años en prensa escrita, sobre todo en el Mercurio. Y te Tengo vas- una duda, eso sí, somos dos viejitos hablando de... No, ¿sabes qué? ¿De Yo los buenos siento- tiempos? No, porque hemos hablado con harta gente acá y reconstruimos un poco historia no solamente de periodismo, de teleserie, de televisión en general. Y es bueno para la memoria de algunos y otros que no saben cómo se gestaron ciertas cosas o cómo se armó una carrera. Y yo quiero contar esa anécdota porque yo te conocía, pero te había visto, entro a una oficina en Mega y te veo con ese típico pegamento, el UJU, ¿Ya? con unas tarjetas de Susana Esa. Como se usaba en Y en tú esa con una época. tijera cortando los libretos, pegándolas para Comparini. Y yo decía, ¿qué hace? Y era el editor periodístico. Sí. El editor periodístico, así artesanalmente, manualmente, cortando esto y pegándolo con este pegamento para que tuviera las tarjetas. Estamos Tarjeta hablando que de seguramente Marcelo Comparini nunca leyó. nunca las pescó. Pero hablemos de eso, que entraste como editor periodístico de un Me espacio de llamaron- televisión. Estaba en el Mercurio como director de revista, en un cargo que era muy importante, digamos. Sí, pues. Tenía 200 personas a cargo, todas Alta las revistas, responsabilidad. qué sé yo, de mucha responsabilidad, con una oficina preciosa, mirando ahí el parque en Santa María y Top. todo estaba. Pero no se podía en esa época, que ahora se puede. Si tú estás en un diario no puedes trabajar en nada más. Era No te exclusivo, dejaban, no te daban exclusivo y permiso. excluyente.
exclusivo y excluyente, y con sueldo de diario, que no era muy bueno. Y yo decía, la plata está en la tele, y entretenía además, y la radio también, ya había hecho algunas cosas en la radio, en la cooperativa en esa época con Nicanor Molinares, pero quería probar en la tele para tener las tres visiones. Y me llamaba Viviano, me llamó Marcelo, oye, vente, pero ¿cómo voy a dejar el Mercurio? Voy a ir a un programa más, porque no era más que un programa. Y además un programa que tenía Era un programa diario. Que en iba sí mismo el gen del fracaso absoluto, porque no había ninguna posibilidad. Era contra un la programa teleserie. diario a la hora de las teleseries, de 8 a 9 antes de las noticias, contra Betty la Fea, Pampa Ilusión. Marcaban Blockbuster. 53 puntos las teleseries. Claro. Y el que se metiera, y hubo dos canales que lo hicieron, Mega con este, y Televisión, que ahí partió el termómetro. Correcto. Tuvimos de promedio, que eso ahí lo saco el sombrero yo, lo ejecutivo de Mega, porque a esta época no podría ser. Tuvimos de promedio el año entero 5 puntos. Ese fue el promedio del año. O sea, Hoy día no es malo, pero en esa época era impresentable. impresentable, y con mucha gente además, porque estaba Marcelo Comparini. Bueno, Viviano era el Pero ahí director. partió la tonca. Estaba Marcelo Comparini, elegimos las dos modelos para el programa porque tenía modelos, y eran la Tonka Tomicic, y por primera vez en televisión, no fue en el 7 donde partió, y la Cristian Balmeli, que después fue Miss Chile. Sí, y la tonca hacía un segmento de moda. No, de presentaba comerciales. publicidad. Comerciales con Nicolás spots, Larraín. Spots. Pero primero era solo modelo, después empezó a Le presentar pusieron micrófono después. comerciales porque Tonka tenía Tomicic. el atractivo, era En muy combinado atractivo. nacional. En combinado nacional. Había una banda permanente de programa que eran los hermanos Bosco y el Cuti Aste. Que están en los Jaivas. Y se metía de repente la Javiera, Parra, qué sé yo. Cáchate. Había un grupo de sketch, así de actos humorísticos permanentes, que era Daniel Vilche y toda su compañía, todos los días. Había plata. Estaba Felipe Izquierdo, estaba Aldo Chapacase, que hacía cine. Es verdad. Estaba Mauricio Israel, que hacía deporte. Estaba Sergio Paz, que hacía Santiago Bizarro, que lo llevaba a la tele. Un super elenco. Éramos 25, carísimos todos. Yo no sé cómo... ¿Y qué te pasó a ti después cuando el proyecto se termina? Dijiste, la cagué con el Mercurio. ¿Qué hago en ¿Qué la hago tele? ahora? Además, yo era editor periodístico, daba la idea, hacíamos las Claro. cosas, y de tanto en tanto hacía absurdo. Por ejemplo, salía disfrazado. Hacíamos unos sketches. Ahí cuando ganaba el espíritu de Marcelo, y salíamos Claro. disfrazados de Largo, de los Adams, de los locos Adams. Y ahí Pendejeando. aparecía. Nunca se me ocurrió aparecer en la tele. Y se acabó el programa después de un año, y ¿Te quedaste en Mega? me quedé en Mega porque casi al tiro, no alcancé a la sensación de estar cesante, ¿Ya? casi al tiro hicieron el proyecto de SQC. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga, con Lucho Venegas y con los Que se argentinos. lo había, claro, asociado a Cuatro Cabezas. Con 4 cabezas, o sea, era el proyecto original. Y me llamaron para ser parte de Pero en, de en la SQC. producción periodística. No. Como uno de los tres que iba a estar sentado. Eso fue desde el comienzo. Era Nicolás Larraín. Es que por eso te digo, pero no te hicieron casting. Un poco, pero mira, estaba Porque, Nicolás. ya. Después quedé yo conversando, más que haciendo Claro. Y lo tú que le llegaste gusta a a los Maquena. argentinos. Y yo digo, tengo un conocido que es primo de mi mujer, Ya. que me tinca hasta porque es como del lenguado, Irreverente. es bonito de pinta, qué Ya. sé yo. Y es poeta. Es poeta. Entonces, el que realmente fue a hacer un ensayo para ver si quedaba fue Pablo Maquena. Ah, pero a ti no te cuestionaron. Ni siquiera a mí me llamaron para ser parte de los tres. Sin Ese saber. fue Lucho Venegas, que me conocía de antes. Ya, pero no, tú vayas a no tenías funcionar. experiencia televisiva. No tenía experiencia televisiva, pero sí tenía experiencia editorial. Entonces, hablaba más o menos bien, más o menos rápido, y a los argentinos eso les encantó. Porque encontraban que a los chilenos les costaba Sí, hablar y agarrar Agarra vuelo. y no sé qué. Ya. Y buscábamos el tercero, y Pablo Maquena fue a hacer una prueba de cámara y a hablar. Entonces, fumaba mucho. Nunca se me va a olvidar esta hueá. Y le preguntaron, ¿por qué fumáis? Y Pablo Maquena miró la cámara y se dijo, porque me veo muy bien. Y con esa hueá quedó, al tiro. Listo. Y sabía, esa frivolidad. sabía de actualidad, de política, no Sí, sé qué. claro. Y pudo ser el tercero Villauta. El tercero era Villauta, José Miguel Villauta, ese era el tercero, pero él no quiso. Mira. Y ahí buscamos un tercero. Ahora, CQC ya tenía su historia en la Argentina. En Argentina sí. Con Pergolini y su compañía. Y eran ellos, sí eran ellos. Eso era lo que más nos emocionaba a nosotros. Y nosotros trabajamos para ellos. No es que nosotros hayamos comprado la licencia y se haya hecho el programa. No, el programa lo hacían ellos. Los mismos camarógrafos, los mismos editores de sonido. De hecho, partiendo, los iban a primeros Buenos 6 Aires meses íbamos de jueves a domingo a Buenos Aires. a hacer el programa. Porque era el mismo estudio, teníamos la misma dos familias, escenografía. básicamente. Y empezó con el Se- tema de la mosca y toda esa cuestión. Se paraba Pergolini y compañía. y entrábamos nosotros. En el mismo set. En el mismo set, en los mismos asientos. Ahora, hay que Era muy decirlo, difícil. tenían un lenguaje.
ellos instalaron el lenguaje, las cámaras moviéndose, había Completo. una propuesta Completo, que estética, aquí fue las corbatas negras, camisa blanca, se armó un las cuento. barridas, ¿te acuerdas de las barridas? Que era el tipo de avisos. Claro, los placements. Los placements. Era todo muy especial y bueno, las De hecho, cámaras se que fue se a España, movían, hicieron secución en estas los partes. efectos que se le ponían a los entrevistados. no sé Los qué. points y todo eso. Oye, pero- Estuvo en España, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en Israel, en Brasil, en Argentina, en Chile. Una media franquicia. Una media franquicia. Pero nosotros éramos los únicos de todas las franquicias que trabajamos con ellos. Nosotros hacíamos la reunión de pauta con Pergolini. Hacíamos los que musicalizaban, que era muy importante, eran los mismos. Por eso funcionó tan rápido, digamos, creo yo. ¿Y qué? Pero esos primeros meses, perdón, esos primeros meses eran muy complicados porque el público era argentino. Entonces, Las tallas locales no las cachaba. tú te sentabas ahí en Buenos Aires en un estudio que había puro argentino y decías, no sé, el guatón insulsa acá, él la está cagando Claro. más. Cri, cri. Cri, cri, cri. Y a la otra semana alegamos, y hay un señor que les trataba de explicar, entonces pasaba al revés, se pasaban de rosca. Tú decías, bueno, y llegó entonces Correa, ¡guau! No, bueno, si todavía no he contado nada, ningún chiste. Di chiste. Porque les decían que tenían que reírse. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí tú? 3 años. Pero, La primera temporada que fueron 6 y 2 temporadas de un año. tremendamente recordado. ¿Cuál fue el mérito de SQC? Para entender un poco el fenómeno comunicacional, porque por un lado era atrevido, era La apuesta visual era muy importante. quitarle sería a la política, que era tan así, y agarrar por el fideo a cuánta autoridad que hubiese. Decir cosas que en ese momento no era tan común decir. Tenía un ritmo televisivo además muy, Y un muy desparpajo. fuerte. Sí. Pues yo me acuerdo que decían cosas que la línea editorial del canal de la época, que era el canal de Ricardo Claro, No que le por un gustaba lado mucho. tenía Mecano, por otro lado también tenía Morandé, pero CQC provocaba dolor de cabeza porque golpeaba al poder. Sí, po, y reclamaban mucho. Y el tema era que teníamos 35 puntos todos los domingos Por lo tanto. y 9 auspiciadores permanentes, de mucha plata, así que se ponían todo el Claro. año y de mucho nivel. Los ejecutivos estaban ahí a la defensa. Estaban tratando de ¿Pero hubo controlar un presiones poco. fuertes? No, ¿De no porque, o sea, no me atrevo a decir que no porque no nos llegaron, ese es el tema, porque nosotros trabajamos ya la incluso filtraban. fuera del canal. Nosotros trabajamos en Chucre Mansur, en la productora de Lucho Venegas. Ya. Y los que iban a las reuniones con la gerencia y todo eran Lucho y la gente de Cuatro Cabezas. No le llegaba a usted, porque si no habría Nosotros eso. pedimos. O sea, sabéis que nosotros vamos a decir lo que queramos o creamos que hay que decir y si lo retan, ustedes tendrán que No, avisarnos pero a además, nosotros. yo me acuerdo que las notas eran importantes. O sea, lo que Muy pasa en el importante. estudio, pero las notas también agarraron vuelo, los noteros, llámese, no sé, Efectos, el Cuchillo y varios más. Pero además habían personajes que, el Miguel Isa, Claro, Miguel Isa era productor. pero nada más, era un soplador, porque el tipo estaba detrás de, o sea, toda esa genialidad que se le veía en los noteros. Venía de antes. El Era mucho trabajo. Exacto, eso Era no era mucho improvisación. trabajo, La gente no. cree que hoy que son simpáticos y divertidos, pero estaba Era escrito. mucho trabajo, había Miguel Isa antes, soplaba. antes que salieran los noteros a hacer Iban las con el notas, objetivo claro. súper claro y obviamente, y ahí después había unas peleas, porque obviamente con el éxito y con los egos todos se sentían una estrella y los productores y los editores le decían, bueno, la estrella somos nosotros, o sea, sin nosotros te morís. Y todos reclamaban, y era una mezcla de las dos cosas, obviamente. El protagonismo Pero también de la mejor talla, la más rápida. a mí me sirvió mucho para eso el periodismo deportivo. ¿Por qué? Porque yo ya llevaba unos años trabajando en la radio y en la radio en los partidos, ¿tú sabes cómo son? Sí, pues. Tenéis 30 segundos entre jugada y jugada. Puñero, Tenéis que construir el concepto en 140 caracteres. en palabras muy cortas, en Twitter. Y eso era CQC, cuando tenías que mirar para el lado y decir una talla, no sé qué. Ah, pero ¿qué Era- te gustó haber participado de CQC? Me gustó Porque era ¿sabes un qué? quiebre absoluto en lo que llevaba hasta ese minuto tu carrera. Sí y no. Fue otra tecla. Además te dio popularidad, sobre todo en sectores universitarios y escolares, que era el público grueso de No, CQC. yo era un Un de NN. Mercurio que conocían los del medio, Claro, más o menos. pero no rostro. Y a mí lo que me pasó es que tuve ese CQC, que fue muy importante, y luego tuve un programa de radio con Eduardo Bombalé, que fue muy importante para mí, que también me metió en otro mundo en el que yo no llegaba, digamos, que era ¿Cómo conociste a Eduardo? Él te... en la radio. porque Nos tú- contrataron a los dos. Ninguno de los y no dos se conocían. no nos conocíamos. Yo lo conocía, él me conocía, pero no habíamos trabajado nunca juntos. Sabíamos quién era cada cual. Y a mí, a diferencia de otros colegas periodistas deportivos, me parecía un tipo extraordinario. Lo ¿Qué encontraba te iba a decir? buenísimo. Porque ya se cumplieron 2 años, se cumplieron 2 años de la partida de Bombalé. Y siempre tuvo hartos detractores, gente que lo criticaba, bla, En, bla, bla. en- y- en y- mi y- trabajo mucho. Ya, pues, pero y yo siempre escuché a Bianchi hablar muy bien de él y defenderlo así a brazo partido. Entonces, me da la sensación de que también había una reciprocidad. Él te respetaba mucho y él hablaba muy bien de ti. Entonces, no sé si era porque eran
colega en el estricto sentido de estar compartiendo un espacio, una radio, o era porque los dos se profesaban una admiración importante? Hicimos mutua? muy buenas migas porque seguramente cada uno tenía lo que no tenía el otro. Ya. Además, Ya. Eduardo respetaba mucho lo que yo, cómo hablaba, lo que había leído, lo que sabía, lo que conocía. Y yo respetaba muchísimo cosas que él tenía que eran extraordinarias. Uno, ver el fútbol, a mi modo de ver, mejor que nadie y poder explicarlo. Ayúdame con eso, ¿por qué Eduardo fue un buen comentarista deportivo? No fue si bien fue jugador de selección en la época de Santibáñez, la verdad que le dijeron que era el mejor volante de la época, de contención. Jugaba de 6, ¿no? Jugaba lo que hoy sería 6, a veces de 8. Claro. La cosa es que el hombre cuando quiso ser DT no le funcionó, era un teórico más bien. Era bueno leyendo fútbol. Le funcionó bien en el fútbol universitario, la Gabriela Mistral, que fue campeón. Sí, en el Temuco no. Y después cuando se fue a Temuco no le funcionó, pero no tuvo muchas oportunidades tampoco de demostrarlo. Pero ¿por qué si leía también el fútbol, tú que lo conociste íntimamente. Difícil, Eduardo era difícil, entonces no. ¿La personalidad? Sí, o sea, estando trabajando juntos tuvo muchas ofertas para dirigir clubes, pero no le gustaban. Ah, mira. Ya no, estos buenos no, estos son más. Ya. Él quería la selección, de hecho quería partir con la selección. Perfecto. Esa era su lógica, entonces era bien difícil que ¿se entendían bien con el carácter que tenía? Muy bien, porque Eduardo no solo leía muy bien el fútbol, sino que tenía una personalidad, un humor, una manera de manejar la conversación fuera de serie. O sea, yo siento que tuve la fortuna de no pagar para ir a escucharlo, digamos, y me senté al lado de él un año y medio, conversábamos obviamente, pero a mí siempre me sorprendía. Un tipo con una capacidad para contar anécdotas, además había vivido mucho en el mundo del fútbol, con un humor realmente increíble. Cáustico igual, muy, ácido. Muy. A veces se le pasaba la mano negro, de duro, digamos. Sí, era pesado con la gente. Era difícil. Y ahí donde él me decía, tú me tenés que ayudar en eso, porque yo no tengo mucho manejo de idioma. Entonces, si yo veo que hay alguien que está haciéndolo mal, le voy a decir, ladrón y la recon... Claro, no filtra. Y ahí... Entra tú, Bianchi. 115 juicios tuvo. Querella. 115. Demanda. Perdió una nomás. No, y le ponía apodo, el conde, para poder hablar el perro verde. Fue muy importante en la caída de los que destruyeron Colo-Colo, de Draghi, de Vergara y todo eso. Fue muy importante en la caída de Santander, del Comité Olímpico. Pero ayúdame con eso porque Bombalé por un lado decía cosas, pero y su discurso podía tener mucho valor, pero su personalidad le quitaba cierta credibilidad, porque esa pasión que decía era como desde la rabia, entonces no desde el argumento. Tú eras como el lado racional de la pasión que él ponía. Le quitaba con la élite, pero tenía mucha llegada en el pueblo, mucho. Sí, claro. Mucho. Era idolatrado absolutamente Eduardo. Y resistido, obviamente, por los que trataba mal, pero también por el medio periodístico, que no lo veía un par, digamos. Encontraban que era este loco que era xenófobo, que era pinochetista, que era... Pero Eduardo se reía de todo, o sea... Hizo su programa de televisión y hasta entrevistó a Pinochet, se dio. Era pinochetista, o era pro-militar, y su mamá era una de las personas más importantes y prominentes después del golpe en el Partido Socialista. Yo conversaba con él, su mamá salvó a mucha gente, su mamá era muy amiga de Paulsen, del mundo socialista, de Escalona. Y Bombalé no, pero ¿sabéis por qué? Porque, y ahí yo lo aprendí a cachar, porque tenía muchas cosas de niño todavía Eduardo. Bombalé odió lo que significó la etapa de Allende y posterior Pinochet, porque su mamá fue exiliada y él se quedó solo. Su papá ya estaba enfermo y se había muerto, y para él su raciocinio, que era a lo mejor un poco muy lineal, pero era el mundo político me dejó ser mi mamá. Ellos se fueron exiliados a Alemania, su mamá y su hermano, y él se quedó solo en Santiago. Y incluso siempre contaba que a él lo echaron o lo fueron sacando de la Católica de la U por su mamá, por temas políticos. Y él no podía entender que le dieran tanta importancia a lo que para él era una huevada, que era el mundo del poder y la política, no sé qué, y le causó tanto daño eso, que terminó siendo ese resentimiento se convirtió en una bronca. Pero siempre fue una muy buena persona, hay otro tema muy preocupado. Pero tú dices algo que es cierto, el hombre se puede cuestionar, haber criticado, te podía gustar o no, pero de que sabía fútbol sabía, y el tiempo le dio la razón. De hecho, el hombre hace un par de años y un poco más antes de morir, dijo la selección chilena no llega a Rusia, y lo dijo con argumento y el tiempo le dio la razón. Y con Bielsa, el viejo chico se va a ir, dijo. Sí. Anunció cosas. Veía a la gente y le decía un escáner. Al tiro. Y por eso yo tuve la suerte de que congeniamos, digamos, porque me tocó verlo con gente que no congeniaba. El primer día de radio,
no voy a dar nombres, porque ¿pa' ¿pa' qué? qué? Pero el primer día de radio que trabajamos juntos, en la radio W en esa época, que hoy es la ADN, nos preguntaron por lado aparte, nunca nos juntamos, nos preguntaron los dos si queríamos trabajar uno con el otro. Sin conocerse. Sí, de todas maneras. Pero además en ese equipo había 2 personas más, Rodrigo Norambuena, que hoy está en Fox, y que era ya amigo antes de Eduardo, y un cuarto, y entramos el primer día a sentarnos y empezó la música del programa, no sé qué, y parte Eduardo, que era la estrella y era la estrella, dice, buenas tardes, buenos días, este es el programa Radio W, no sé qué, pero yo no voy a partir hasta que no se vaya este huevón de acá, porque no sé por qué está acá, no está a la altura del resto, y no voy a partir el programa si él sigue sentado acá. En vivo. ¿En vivo? Simpático. Sí, no, al otro no fue muy simpático. Por eso te digo. Y se fue. ¿Se tuvo que salir? Sí. Y fue complejo porque yo Durísimo. lo conocía y está bien, pero tenía esas cosas. O sea, leía a alguien y chao. Y fíjate que yo en el mundo del periodismo deportivo tenía en esa época varios amigos que hoy ya no son mis amigos y que ya no me caen tan bien y que le he conocido y visto cosas que no me gustaron. Y que Eduardo me decía, ¿cómo podéis ser cercano a este otro? Y con el tiempo, el que tenía razón era Eduardo. Tenía un ojo para tasar a la gente muy, muy especial. Siendo que él vivió una tormenta Todos los días, enorme permanente. en su propia Y vida. tenía sus timideces también. Sí, pues sí. Porque una vez llegó a la radio y me dijo, oye, estaba casado, bueno, conocí una niña en un pub el otro día, estupendo, pero no me va a pescar nunca, estudiante, no, periodista ya, trabajaba en el Ministerio de Educación. Y no me atrevo a llamarla, bueno. Pero le pedí el teléfono y me lo dio, así que estoy seguro que vaya a enganchar. Y yo le dije, ya, yo la llamo al ministerio. Teníamos el nombre nomás, no teníamos el teléfono, nada. Empezamos a llamar, sección por sección del ministerio. Hasta que llegaron. Era la época de ¿quién era el ministro? Bueno, se me olvidó. Brunner, no sé. Un poco después, que es árabe, fue ministro de varias cosas. Bueno, Ya de ahí. Vitar. Ya, Sergio Vitar. Sergio Vitar. Y yo sabía que lo único que sabíamos es que trabajaba cerca de Sergio Vitar y empezamos llamé yo, oficina por oficina, porque Juan no se atrevía. Llama, llama, a ti te van a escuchar y no sé qué, oficina por oficina, necesito. Hasta que dimos con ella. Y le pasé el teléfono. A los 3 meses estaban casados. Casados. No, el Bomba tenía esa. Qué buena La historia. mujer anterior, que era una argentina, Sí, pues. estaba casada también. Y él la vio en el gimnasio una vez que cayó loco y paraba el auto delante de ella. Y decía, necesito que salgamos, necesito conocerte. Y siguió hasta que... Y era un lobo solitario, porque yo más de alguna vez Muy. lo vi trotando en lugares así de auto, no estamos hablando de parque. El tipo trotaba en las calles. Necesitaba, bueno, no lo encuentro Y era tan el- raro, y además era el necesitaba hombre que- soledad para pensar. Y además era un hombre kamikaze, porque te acuerdas de jugar con las medias abajo, este gallo, como a los Mario Galindo. Sí, ¿Cachai? Nadie Mario canillera, Enrique, nadie el canillera. Pavo Galindo. Claro, nada de canillera. En Punta Arenas se usaba las calcetas abajo, Claro, mostrando sí, la le pegaban, canilla. le pegaban. Era bravo el hombre, era bravo. Vamos a una pausa comercial, es breve, 3 minutos, ya volvemos con más Felipe Bianchi. Yo me acuerdo de eso, ¿te acordás? Historias. Es tremendamente complicada para Chile. Chile puede quedar eliminado. Mi obligación es decirle eso al pueblo chileno. Estamos de regreso, les quiero contar que es fascinante cuando algo que es de la ficción se convierte en realidad. Les voy a hablar de DAF, efectivamente, DAF ya es una realidad. Ese sonido es increíble porque además nos permite descubrir sus 5 grados, este espectacular color y su exquisito sabor. ¿Saben dónde encontrarla? Les doy el dato. El punto de venta más cercano está en la web, ahí en dafcerveza.com, ahí lo pueden encontrar el punto de venta. dafcerveza.com. Cerveza DAF, por fin, en el mundo real. Exquisita y heladita, mejor. Gran momento con DAF. Felipe, me quedan 2 bloques y no quiero perderme de lo que viene a continuación, que hablamos de CQC, que fue un gran momento profesional, tocaste la tecla televisiva que te dio mucha popularidad, imagen, pero eres reconocido como un periodista muy serio, sobre todo en el área de deporte. El 2006 te entregaron el Premio Nacional de Periodismo Deportivo, bastante joven, estamos hablando de tener, ¿qué? 40 años. Menos, Más o menos. 30 y algo. Por eso, entonces, te dio un marco de legitimidad seria hay que decirlo, en el periodismo deportivo hay de todo. Y tú eres muy luchador de separar la paja del trigo, de los que son serios, de los que son medio hinches, que son medio fan. A mí me preocupa eso, fíjate, porque... Te he leído en tus columnas Sí, y te he leído. porque vi lo que pasó, por ejemplo, en Argentina, que era con distancia el mejor periodismo deportivo de Sudamérica. Ya.
el que uno seguía Sí, cuando claro. era chico, Sí. en el gráfico, en otras revistas, en la radio, en los canales. Y Argentina yo creo que se cometió un error, no sé si por error de algunos productores o qué, que fue que se tomaron de alguna forma algo que es periodístico. En el espacio de la fanaticada, decís tú. No a la fanaticada, pero a ex jugadores, ex técnicos, ex árbitros, Ya. uno que otro payasito, que hay muchos, que Ya. entendieron que esto era solo show. Y no es así. Yo no tengo nada contra los jugadores, ex árbitros, ex Si técnicos saben. que aporten ni saben, pero son una parte nomás. El fútbol, desde el periodismo, una parte es la pelotita. Y además que no me queda tan claro que o no necesariamente un ex técnico y un ex jugador sabe más de ver el fútbol o leer el fútbol que un periodista, pero da lo mismo. Algunos sí. No es ese mi punto, pero sí en el traspaso de contenido o donde pone lo que es importante y lo que no es importante, ahí sí se ha producido una confusión bien grande. Yo de repente veo canales enteros donde digo, ¿y dónde está el periodismo? O sea, les pasó frente a los ojos a muchos la locura que fue Jadwe como el corrupto mayor del fútbol chileno en la historia, y los tipos seguían preocupados de la pelotita, ¿no? Que la selección juega mejor o peor, y Jadwe, le dieron premio a Jadwe, algunos, no sé qué, el mejor dirigente, qué sé yo. Y eso me preocupa, porque el rol del periodismo es siempre ser un contrapeso al poder. Un fiscalizador. Un fiscalizador, Ya, al controlador. poder deportivo, al poder económico, al poder político, al poder del espectáculo, da lo mismo. Porque a veces la responsabilidad no es solamente de los jugadores o del cuerpo técnico, sino quien eligió a esto, la dirigencia en el fondo. Obviamente, Y queda medio que nunca es tema. Y queda medio en el anonimato y medio protegidos precisamente de esa cosa que la gente no sabe quiénes son, Ya, ni a qué se y mi dedican. punto es que a esos exjugadores, ex técnicos, Le falta esa parte. legítimamente no les interesa. Ya. No le interesa, porque está bien, no es parte de eso, pero sí le debería interesar a los editores, a los productores, a los dueños de medios, porque no es solo una conversación de la pelotita y si está lesionado Sí, claro. tal o cual, es un poco más que eso. De tanto en O tanto, al de la menos. farandulización del deporte también. Y que hay harto. creo que de repente nos estamos desviando un poco para allá. Dijiste en algún minuto, a propósito de la experiencia de haber trabajado con Eduardo Bombalé, dijiste, he perdido amigos en el camino, Sí. colegas, compañeros de profesión y de especialidad Que no me deportiva. perdonan hasta el día de hoy haber trabajado con Bombalé. Porque Tanto lo así, consideraban un demonio. Ya. Y tú eres un tipo que corta esas relaciones y no te interesa recomponerlas tampoco. Me Porque interesa, yo siempre pero... te leo y cortáis gente, Sí, te pero- encanta limpiar el... Me interesa, pero no... Tampoco voy a hacer un esfuerzo para... Ya. O sea, está bien. Sí, ¿En Naola no hay cercano cómo a ti? arreglarlo. En Naola sí, pusimos un programa de radio juntos. Te mucho mando tiempo. saludos. Esto es la tele, tú sabes. Ah, está bien. Por favor, el saludo ahí está, en pantalla. Hola Pollo, hola Felipe, les mando un saludo grande, sobre todo a Felipe. Nos vemos poco, pero las veces que nos vemos son de conversas largas. Nos vimos hace poquito cuando estuve de cumpleaños, estuvimos almorzando y ahí uno se da cuenta de repente que debería tomarse más tiempo para poder juntarse más, ya que no estamos trabajando juntos. Sería bueno poder tener tiempo para periódicamente tomarnos un café y poder compartir. O si no, quién sabe, quizás en algún momento volver a estar juntos haciendo radio, ¿por qué no? Sería una súper buena idea. Les mando un abrazo y que estén muy bien. Saludos a todos. Chau, chau. Ahí está, Un Centenario. tipazo en Naola. Un tipazo. Este es el que te llamó a ti cuando estabas en Nueva York para contarte que había Que muerto se había muerto Eduardo. Eduardo, claro. Yo iba caminando por la calle y de repente me llama. Tenemos una relación, tiene razón Sebastián, nos vemos menos de lo que queríamos vernos. Pero se comunica. Nos comunicamos, bueno, hubo un tiempo que estábamos 6 horas diarias juntos, teníamos 2 programas en el día juntos, en la hora del taco, y no necesitábamos seguir viéndonos, digamos, porque nos habríamos matado. Pero ahora, después del viaje a Nueva York y estamos en medios distintos, hace rato que no nos vemos mucho, y es un gran tipo, un gran profesional, además. En cuento además, es un buen relator. Oye, hablemos de eso de como- Nueva York, Ya. porque te sorprendió la información que te llamó él, la pérdida de Eduardo estando allá. ¿Por qué te decidiste al año sabático? A veces es un riesgo, uno dice, ¿y si vuelvo y no...? Porque tengo entendido que te amarraste algunos contratitos, eso sí. Sí, sí. O sea, sabático, pero con Sabático resguardos. Semipagado. Ah, bien. Y con retorno. Y volví y me fui. Un caballero. ¿Por qué Nueva York? Nueva York porque perdí. Yo quería irme a Italia. Mi plan familiar era convencer a la familia que nos fuera un año sabático. En eso Ya. estábamos todos de acuerdo. La Tere la veo muy bien con el Emporio La Emporio La Rosa. A mí me iba bien y los niños queríamos que salieran un poco de todo esto. Y nosotros también queríamos salir un poco. A mí me encanta viajar igual que a ti. Ujú. Y
yo hago los planes en relación a esas cosas. ¿Cuándo el próximo viaje? ¿Para dónde? No me preocupa tanto lo profesional, yo supongo que... Dios proveerá. Creo que Dios proveerá, claro. Me tengo confianza en ese sentido. Pero la decisión era irnos a Roma y de ahí recorrer Italia. Bueno. Yo no quería hacer nada. Sabático. Quería que fuera realmente un año sabático. Pero mi familia, que seguramente es más juiciosa, Hicieron un acto decía, democrático. pero que sirva de algo. Ya, el idioma. Dice, pero ¿cómo no va a servir de algo estar en Italia? Pues sirve de mucho. Tú viviste. Ah, Ya, pero decía, no, idioma. Vamos a una parte donde podamos aprender inglés fluido y no sé qué, para los niños en el colegio, la Tere también quería. Y era Londres, Nueva York, no sé, decidimos Nueva York porque por el tipo de vida que había. Y mi año de no hacer nada se transformó en otra cosa completamente distinta. sí, Porque te leí que te fuiste los niños se fueron al colegio, Claro. y nosotros con la mayor, con la Elisa, que ya había salido recién, decidimos meternos en NYU para meternos a la vida universitaria, pero en un curso de inglés. Pero me acuerdo con armenios, turcos, chinos, coreanos, De, todos de todas partes del mundo, todos de 20 y tantos años, lo que fue una experiencia todos muy, tratando, más muy jóvenes que tú bonita. y todos tratando de aprender inglés. Los profesores eran más viejos que yo, todos. Ya. Todos tratando de aprender inglés mejor, de hablar mejor, todos tenían una base, yo también tenía una base, la Tere también. No, pero el tema no era ese, el tema es que nos inscribimos, después vamos a ir al NYU, que nos queda cerca donde estábamos, en el Soho. De 8 a 3 de la tarde, todos los días durante 8 meses. Ah, Eso era. inmersión total. Eso era el curso de NYU, de 8 a 3 de la tarde, 9 horas, todos los días durante 8 meses. Volver al colegio. Volver a la Back to universidad. school. Y fue bonito, porque Bien. pasa a ser parte realmente de la vida de una ciudad. Tienes que estudiar para la prueba, tienes que hacer trabajo, tienes que juntarte en grupo, tienes que Ah, pero fue conversar. bueno por ese lado. Mira, tengo No. una frase tuya que ilustra un poco tu pasada por Nueva York. Dice así. Vamos con la primera frase, por favor. Lo primero que aprendí a hacer en Nueva York era pelear en la calle. Sí, te lo leí. ¿A qué te referías con eso? Que yo soy peleador. O sea, yo me topo en la vereda con un güey en bicicleta que no respeta al resto. Claro, que no va por la ciclovía. Y hablo. Yo peleo a veces con los taxistas, peleo con el del auto al lado, pero no tirar la choreada, sino como Buscando la corrección del acto. medio toque. Y en Estados Unidos, por ejemplo, con Fresco venía llegando yo a Estados Unidos. Claro, y empezamos a Entonces corregir. empecé a subir Qué bueno. la escalera al metro donde tiene que subir la gente, que es por la derecha. Los autos van por la derecha, la gente en un espacio Esto, público claro, va por no la Inglaterra, derecha. te gusta. Si vais subiendo, si te vas moviendo, te mueves por la derecha, no por la izquierda. Y venían todos los que bajaban al metro, algunos venían por la derecha y los otros bajaban por el lado mío. Entonces yo decía, esto es para subir, en mi inglés chapurreado. Usted a la derecha. Pero ¿no? viejo mañoso. Mañoso, el weón mañoso. Y peleaba fue lo primero que aprendí. Con los taxistas, tenés que pelear a cada rato. Sí, claro. Eh, Pakistaníes, indios. En Nueva York en ese no sentido- porque sean pakistaníes o indios, sino porque No, pero ahí siempre es complejo. los acentos de inglés son todos distintos y cuesta más entenderlo. Nada más es como en las películas, tú levantáis la mano para que pare un taxi y decís, ya, es mi taxi. Para ahí, la No. weá para y se mete otro. Sí, se adelantan, ¿no? Son Claro. bravos y los taxis a cierta hora son escasísimos. Entonces, Ya, pero ¿y completaste, ese tipo de completaste pelea. 8 meses? Estuvo un año Completo. completo. Cuando- Me metí a una liga de fútbol después de mucho tiempo que no jugaba. Jugaba, es que fue lo más, eso, En esas Sí, te va- canchitas, bueno, tú te vas a ir a otra pero parte. esas canchitas que hay en... canchas de pasto Ah. a la orilla del río Hudson, Pero en la noche, raja. que yo jugaba y mientras iba jugando, atacando, veía atrás la Estatua de la Libertad, así era una weá No, maravillosa. claro, una película. Woody Allen, todas esas cosas que uno empieza Todos los- a todos los descubrir los clichés. rincones en las películas. Todos los clichés. Oye, y cuando vuelve, tenía amarrados ciertos contratos, pero se fueron al carajo porque Dejé, tuviste oferta de dejé todo la tipo. radio Ya. y estando en Nueva York me llamaron de otra radio de la Sonar, donde estoy ahora. Pablo Márquez y Gabriel Polgatti, los dos también de la zona de Sí, contacto. la Sonar es de Paragua 13, ¿no? Sí. Para Qué que... loco eso de... Bueno, Es que ahora se puede hacer esas Sí. cosas, es muy raro. Mm. Bueno, nosotros tenemos mm. comentaristas deportivos que están en Fox y en Mega. Casi Hoy todo. día se puede, Hoy día se puede. está más libertad. Eh, A diferencia de cuando estaba en el Mercurio, que era esto o nada. entonces dejé la cooperativa cuando me vine y dejé la Universo, que era parte de la cooperativa donde hacíamos la hora del taco. Y yo les dije, si ustedes quieren que yo vuelva, páguenme mientras esté afuera. Y obviamente me dijeron, no, estáis locos. Y Ya, quedaste en libertad de acción. y quedé en libertad de El pase acción. en Y tu estando poder. en Nueva York, me fui a Sonar. Pero lo más En el fuerte, Mercurio con la tercera. eso te iba a decir yo, eso es más fuerte. Estaba en el Mercurio, pero era columnista, que era mi diario de toda la vida. Y pasó lo de Hadwe, Ya, que además me dio, después de un majadereo de varios años yendo contra Hadwe, a veces solo, a veces con más gente, me terminó dando la razón lo que había pasado y dije, ya. O sea, ¿quién más que yo puede escribir la última columna para decir
mire todo lo que había pasado. Y llamé al Mercurio, me dijeron, ¿sabes qué? No sé. Y me dio tal rabia, weón, que colgué el teléfono y llamé a la tercera al tiro. Le dije, oye, ¿necesitan periodistas deportivos? Sí, pero tú estás en el Mercurio. No, pero Ya no. ya no. Fue un jueves. El sábado partí escribiendo en el... Sí, Ni le sí. conté al Mercurio. Ni le conté. No teníamos contrato permanente. Y estoy feliz en la tercera. Ellos se lo perdieron, digamos, pero no voy a estar pidiendo, además en mi diario donde estuve 20 años, Claro. pidiendo escribir sobre A propósito el de eso, tema. porque por un lado, el Mercurio representaba, el Mercurio miente, acuérdate, el Mercurio representaba la derecha más Sí. recalcitrante, ¿no? Y conservadora. Pero era un grupo de gente súper progre que le incluía a usted, que trabajaban dentro del Mercurio como tratando de Que eso cambiar a las mí- cosas por dentro. A mí que no soy de derecha me ha dado una rabia siempre que yo lo he vivido de cerca. Pero yo te La vi- gente de izquierda, la gente que se supone que debería ser más afín a uno, la Ya. gente más liberal, digamos Ajá. de esa manera, trabaja peor en ese sentido. La gente derecha o los empresarios derechos tienen esa capacidad para decir, ¿sabes qué? Necesito al que considere que está haciendo El lo mejor. talentoso, A ese buen lo quiero. claro, el talentoso. Me da ¿no? lo mismo que yo Claro. andaba con una estrepita el no en el Mercurio para el Y plebiscito. nadie dijo nada. Nunca. Nunca me presionaron para escribir determinadas cosas, jamás. No, tendría que mentir para decir que... No, por eso, porque cuando muere Agustín Edwards, yo te leí algo como, dijiste alguna frase que es como antigua, pero representa bien, dice como, ¿cómo dijiste? Que tenía que ver con nobleza obliga. Sí. La familia Edwards fue muy buena conmigo siempre. Claro. Lo que no quita que tenga una opinión sobre ello, que se lo dije a ellos y lo discutíamos a veces. No tenía gran relación con Agustín Edwards papá, porque era de Con la otra- propiedad, digamos. No, porque era de otra generación, pero sí con Felipe, los conocí mucho y obviamente ¿Qué? cuando se le muere el papá, lo que corresponde es dar el pésame, pues, no estar feliz Condolencia, porque se claro. murió el papá a una No persona que... mezclemos las cosas. Es que eso... Y espérate, y en el Mercurio no me censuraron nunca. Tú vas a decir, claro, ¿qué te van a censurar si habláis de fútbol? No, yo tuve entrevistas políticas, en economía, hablaba en otras partes, en la radio, y siempre con total libertad. La única vez que censuraron en mi vida fue al revés. Pues, bueno. Cuando estaba en La Nación, ya después de la dictadura, en la nueva Nación, digamos, y escribía columnas, escribí alguna vez algo como burlándome o merecidamente, digamos, de Escalona. Me dijeron, eso no puede ir. Me estáis hueveando. No, sí, viste, eso- No, no puede ir. esas Listo. cosas no se Hasta ese día trabajé. La única parte donde me han censurado es la misma parte que supuestamente pensaba igual que yo en términos No, ideológicos. pero y- por eso te decía, claro, uno puede criticarle a alguien, no compartir, puede tener una, no sé, ser muy crítico, pero eso no quita que uno tenga buena relación. Eso habla de la calidad humana que Yo tuve tenemos que tener todos, ¿cachai? muy O sea, buena relación en el Mercurio siempre. discrepar es parte de este negocio, pero de ahí a odiar y no poder dialogar contigo. Además, ojo, tú hacías ahí un plebiscito para el sí y el no en el Mercurio el 87 y ganaba el no. Lejos. Lejos. Claro, Entre todos los trabajadores. Pero entonces son cosas distintas, ¿no? es verdad. Oye, vamos a una breve pausa, la última ahora sí, y volvemos con Felipe para hablar de lo que está hoy día también. Vamos a revisitar el libro, pero sobre todo me interesa también su reflexión respecto a lo que pasó con el proceso clasificatorio. Vamos a la pausa, ya volvemos con más Felipe Bianchi aquí en la conversación. No te deprima, hombre. Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it... Estamos de regreso aquí en Algo Personal junto a Felipe Bianchi. Me quiero ordenar en algunos temas porque no quisiera hacer referencia a tu... Porque hemos hablado del reconocimiento en lo deportivo. Pero te metiste en ligas mayores cuando estuviste en Tolerancia Cero, reemplazando a Bofil. ¿Cómo te cae esa invitación y cuánto te demoraste en decir, ya, voy? No, dije que sí al Al tiro. tiro. Sí, yo era además consumidor televisivo del Tolerancia. programa, sí. Ya. Y además venía haciendo política hace mucho rato en la radio. Yo Ajá. tenía contacto permanente con las mismas fuentes por entrevistas, por ¿Quién te llama? análisis, comentarios. Jaime de Aguirre. Y te dice, te queremos en Tolerancia. Sí, se fue Bofil y ¿Y qué dijiste? tenemos la idea, Jaime y Pato Caldichuri también un poco. Y tenemos la idea que podría funcionar. Y yo feliz, pues era la selección chilena. ¿Y tenéis buenos recuerdos de esa etapa? Porque es un programa es otro estrés. Es otro estrés muy distinto. De partida no sé por qué, o sea, sí sé por qué, pero me tocó, y eso es una de las razones del año sabático, me tocó siempre el domingo en la noche. Fútbol, las noticias, el show de goles, que era el domingo en la noche, CQC, que era el domingo en la noche, Tolerancia Cero. ¿Verdad? O sea, salía del fútbol, igual me tocaba el domingo en la noche trabajar. Debo ser uno de los que más ha trabajado los domingos en la noche en los últimos 30 años. Entonces ya está un poco
Pero una buena experiencia. necesitábamos esas trabajaba vacaciones. ahí unos pesos pesados, pues, viejo. Sí, pues era De una gran alta experiencia. responsabilidad. Yo era el más pollo, digamos, sin duda, Claro. y junto con Matías, por edad, pero Matías ya llevaba un rato en el programa, y estaban dadas todas las condiciones que me gustan y todas las que no me gustan, al mismo tiempo. Entonces era muy divertido, porque era un programa de buen tonelaje, digamos, estaba feliz, tenía buenos socios, gente que respetaba mucho, pero trabajaban de una manera que yo no había trabajado nunca, desde luego sin pauta. Nadie sabía para dónde íbamos cada vez que nos sentamos. Y nadie quería decirle al otro para dónde iba a ir. Que me parecía una hueá muy rara. O sea, yo como editor periodístico, para mí es, este es el entrevistado, vamos a tratar de sacar ir pa' allá. los siguientes temas, las siguientes cuñas, tú preguntáis por este lado, tú por el otro, sí, Claro. estamos de acuerdo, hagámoslo. Cero, nada, A esta hora se improvisa. completamente. Entonces era siempre estresante, po, porque además, por ejemplo, tú tenéis preparada una pregunta extraordinaria para el Ya. señor ministro y le tocaba al de frente y decía la misma. Dice, concha tu madre, ¿Cómo tengo empezar que ahí cambiar en rápido, 30 como la segundos. claro. Al Otro final era estrés. una conversación, pero era un estrés. Porque Oye, no- y es estresante el comentario deportivo cuando está un partido jugándose y uno ve que algo no está pasando en la cancha y se atreve a decirlo, y puede ser acierto o error, porque puede que haya un cambio. y sea otro el que entra. Claro, sí, pero es parte del juego. O de repente sí está jugando muy, muy mal Unión Española, gol de Unión. Al toque. Al toque. Pero, Suele pero pasar. esa es la adrenalina de las transmisiones deportivas. Pasa. Ahora, la gracia es que cada vez va pasando menos. Si te va pasando cada vez más, es como va a replantearse cómo Oye, estáis mirando el fútbol. La otra que escuchaba también, aplauso de tu dupla con Bombalé, no siempre va a funcionar el relator con el comentarista. A veces un tipo puede ser más grandilocuente o más histriónico y el comentarista puede ser más sobrio. Entonces hay un contraste enorme. Puede ser mejor Ahora, o peor, eso, no tengo eso idea. eso puede funcionar A también. eso me refiero. Es tan difícil encontrar si hay química o la ecuación es la adecuada en términos de que uno es muy gritón y el otro es el que le pone pausa. O sea, Y ojo que puede resultar en O al cámara y no resultar afuera, que también pasa mucho. ¿cómo eso? Que adentro, durante la transmisión, es Química, una dupla muy... onda. que tiene onda, y sale la transmisión y no tienen nada en no. común. Mira. Y no se ven nunca, no sé qué, que pasa mucho. Pasa Mira, mucho. te mandaron saludos. Te tengo sorpresa. A ver, ya. A propósito de los relatos y el comentario deportivo. Ahí va, mira. Don Felipe Bianchi Leighton. ¿Qué le puedo decir a usted, señor? Solamente decirle que lo admiro, que es seco en lo que hace. Es una persona muy cercana. Efectivamente lo he aprendido a conocer, así que le tengo muchísimo respeto, muchísimo cariño. Y sobre todo le quiero agradecer porque ha aguantado mis gustos musicales, ¿no es cierto? Que son muy distintos quizás a los suyos, pero ha tenido ahí la gran voluntad de poder escuchar los temas que yo coloco en la previa de un partido, ya sea cumbia, reggaetón, entre otras corrientes musicales. También ya sé qué regalarle en una fecha especial. ¿Ah? Y cuente usted la historia. Una maleta, ¿ah? Una maleta para traer todos los regalos que usted compra en cada viaje. Lo admiro, un gran abrazo de gol para usted y lo quiero mucho. Que esté bien, chao. El trova. Sí, pues este es más relajado. Es más joven también, pues Claro. más... Esto No, es- el trova, o sea, mira, me podría dar lo mismo el reggaetón y la cumbia. El weón le gusta Arjona. Ah, ya, Le gusta eso me es Arjona. perdona- Eso me es perdonable. Y lo pone y lo canta. Oye, bueno, pero es la solución de que a uno de tus talks. Ya. Ya, Se cayó. basta, gracias. Se cayó el programa, no va. Oye, Mufa. pero te dateo con el tema de que es un tipo que le gustan las compras, Yo soy de esos que viaja con una maleta y vuelve con 3. Siempre. comprador compulsivo. Pero no de cualquier cosa. Ya. O sea, sé bien lo que voy a ir a comprar, pero lo busco. Sí, de un tiempo a esta parte. Ir a comprar es algo que me gusta. De un tiempo a esta parte yo noté que te empezó a gustar la ropa también. Sí. Como la ropa de marca y vestirte bien. Me gusta la ropa. Pero eso empezó no hace mucho. ¿O sí? Ya más grande, seguramente. ¿Cierto? Bueno, sí, hay que... Uno se va poniendo más exquisito. Sí, pues, más sin burgués duda. también. Sin Oye, duda. tengo No, algo- yo hoy día hago así, digo... ¿Ya? La tele la reconoce. 50 lino, 25 algodón... Y poliéster. 14 seda. A las buenas corbatas también, todo ayer fue el día de la corbata. Hoy tengo una frase tuya a propósito. Vamos ver. con la frase de Felipe, por favor, en la 5. Dice así. Tengo unos pequeños trastornos obsesivos compulsivos, nada grave. O me van a decir que ustedes no cambian el día del calendario todas las noches apenas cruzan la puerta de la casa, o que no ordenan la ropa por colores. Ya, ¿Cuándo- es que aquí hay una injusticia. ¿Por qué? El anormal es el que no hace eso.
Porque tú podés imaginar un closet donde hay una cosa roja al lado, una verde, una amarilla, una celeste y una blanca. Eso es anormal. Las tengo las blancas en las blancas, las celestes. La celeste con la celeste, la azul en El los arcoíris tonos. en el closet. Pero es lo obvio. O el calendario, ¿para qué tiene la gente calendario si no le cambia la fecha al calendario? ¿Cuándo se le cambia? En la noche. Ahora, ayuda mucho a la pega, en términos del orden, rigor, del orden, de saber dónde están las cosas, que más allá que parezca una obsesión que lo es un toque muy útil para la causa, digamos. Pero no, yo de verdad soy inmune a las críticas, porque en mi casa, bueno, a ti también te pasa, yo supongo. En mi casa, por ejemplo, yo ando cerrando las puertas de los closets, Todo el rato. porque no sé por qué, me tocó que mi hijo y mi mujer sacan algo del closet y dejan la puerta abierta. ¿Qué es lo normal? Cerrar la puerta del closet. Sí, po. O sea, el anormal es el que saca la cosa y la deja abierta. El que deja el cajón corrido. No, el loco, yo no puedo dormir si ya no va a pescar. Y te levantáis Y después. me tengo que levantar. Obvio. Porque si no, no puedo pensar. No, pero uno convive bien con eso. El resto son los que sufren un poco. Tu hijo te debe mirar, papá, se volvió loco el papá, oye, relájate, papá. Sí, No se y estrese, mi papá. mujer también, porque además uno vive en la misma pieza con su mujer, digamos. Entonces, me dice, ¿dónde está el diario? ¿Cómo dónde está el diario? Donde tiene que estar los el diarios, diario? en la parte de los diarios, donde están siempre Sí, todos claro. los días durante los 365 días del año. Eres un bibliotecario en la casa. ¿Sabes dónde está cada cosa? Y además que, o sea, pasan a estar donde están los diarios a la hora que tienen que Qué pasar, a eso de las 12 cuando ya los leímos. Sí. Los leímos. Sí. Cuando ya los leímos todos, ahí se van, po. A esa hora, ¿dónde van a estar? Si no? Qué Entonces, bueno. en cambio, la tele, por ejemplo, yo salgo para un viaje, vuelvo, entro a la pieza y está un domingo, y está el Mercurio el martes. Y digo, Tere, es domingo. Y te viene así, la Pero no, así. me pasa Obvio, igual. obvio. Qué locura, ¿no? Yo ordeno todo. Oye, 75 minutos hicimos. No te puedo creer. Pasaron rápido. ¿Lo Rapidísimo. pasaste bien? Muy bien. Quedamos cortos, yo tengo harto tema todavía, pero quiero recalcar este último y de verdad, porque vale la pena decir que es un buen testimonio para las nuevas generaciones que quizás no saben de deportistas de distintas épocas, que son los verdaderos héroes deportivos, los chilenos de corazón. Gracias a CISAC que nos mandó esto de Felipe Bianchi Leighton, este libro que hace justicia con la memoria en el fondo. Esa es la idea. Hay personajes ahí. No estaba. No había una no había un recopilación registro. de todo junto en un solo libro. No, está la Rivel, está viendo ahí de tiro al blanco, de todo. De todas las épocas, sí. Es de esperar que hay una segunda edición con nuevos aportes de héroes. Ojalá, pues. Sí, pues ojalá que haya futbolistas también de por medio. Ay, Te ahí, deprimió hay un poco varios. más allá de que las ganas vaya a viajar igual a Rusia, yo creo, pero No sé, ¿ah? Como está la tele, no sabemos. se pone difícil. Yo sé que uno de los tres ya se bajó, que no va. Uno de los tres canales. Ah, No va, mira, va a transmitir ¿viste? de acá. Se ha sido el 13. ¿No? Oh, Queda uno. ya, ahí te lo digo. TVN en el momento que está no baja. Pero bueno, a lo mejor el 13 tampoco y a lo mejor nosotros Depende, tampoco. si le inyectan los 60 y tantos millones de aquí a marzo. cada Pero vez no que está fácil. No, pues dijeron que no en el... Pero hay que Guille y la Goich dijeron que no, imagínate. Ayúdame pero- usted, compadre. Y Solari en el Congreso viendo el foro suelten las lucas, pero ahí va a pasar algo, te lo aseguro, pronto. Ya, Probablemente. momento de regalos, que es la forma que tenemos de agradecer a las visitas que tenemos. La CAB, Club de Amantes Extraordinario. del Vino, la pasión que nos une, un tinto y un blanco extraordinarios para compartir ahí en las parrillas, no sé, como tú quieras. Y a veces combina bien también con Bosso. Esto es una familia italiana que por allá por 1900 creó esta fábrica de ricos chocolates y Está- por si eso fuera poco... Espérese, que está cometiendo un error. ¿Cuál? La gente de Bozo, regalarme mi chocolate. Soy el principal comprador de Bozo desde hace 15 ¿Viste? años. Van a estar felices. Si Solo nos Bozo. visitaron y nos acompañan hace El ya lejos el mejor casi chocolate. 3 años. Y Lejos. esto quiero que, si no lo conoces, vayas, por favor. Y si lo conoces, repítete. Element. Este es un restaurante ubicado ahí en Monseñor Edwards, en La Reina, Ya. llegando casi a Príncipe Gales. Transportarse en el tiempo, con Tejuela, Alerce. Es comida del sur de Chile, patagónica. Te recomiendo... Cordero. sí, centolla, pero hay uno que se llama dedos de duende. Acuérdate del dato. Dedos Aquí- de duende. Sí, es un aperitivo. Ahí vas a cachar en la entrada, pide de dónde y te vas a volver loco. En Element. Así que es un restaurante exquisito, con cocina, como digo, del sur de Chile, de autor. Una cena para 2 personas es el regalo que te tengo para ti. ¿Ya? Vino, chocolate y comida. Perfecto. Perfecto. Felipe, suerte y un agrado. ¿ah? Muchas gracias. Daba por- para más, pero el tiempo es breve. Gracias por la sintonía. Un aplauso para Felipe Bianchi, por supuesto. Y nos vemos un ratito más, por supuesto, en las pantallas de UCB Televisión con Nelson Dolma. Ya volvemos. Buddy, you're a boy, make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we